Nadie pripenía haber imaginado que las dos niñas idénticas que estaban de pie en aquel bloque de subastas en Richmond, Virginia, el 7 de marzo de 1865, volverían a encontrarse el buen día, bajo circunstancias que pondrían en duda todo lo que creían sobre sí mismas. Cuando descubrí este relato escondido entre los testimonios de antiguos conductores del ferrocarril subterráneo, sentí la necesidad complot. Esta historia mezcla hechos históricos con lento narrativos, pero cada situación que escogerás refleja realidades que vivieron contra personas de carne y hueso durante uno de los periodos más oscuros de la historia. La separación de familias en los mercados de esclavos fue una de las prácticas más crueles de la esclavitud, documentada en miles de testimonios, registros de plantaciones y relatos de esquinas sobrevivieron. Pero antes de entender cómo dos hermanas nacidas del mismo vientre pudieron terminar en lados opuestos de un deseo imposible, debemos volver al momento en que su mundo se rompió para siempre. Aquella mañana de primavera era fría y las gemelas de 7 años, Sarah y Grace, estaban de pie temblando, aferradas una a la otra con tanta fuerza que sus dedos se habían vuelto oblongos. 3 días antes, su madre había sido vendida. Su grito todavía resonaba en la memoria de las niñas, mientras era arrastrada lejos de las barracas de los esclavos. Ahora era su turno. El subastador, un hombre corpulento llamado Silas Whitmore, separó sus manos con una frialdad que parecía rutina. 2 niñas negras salubles, gemelas, fuerte linaje, Brenna-Granza, anunció ante los plantadores y comerciantes reunidos en la plaza. Se venden juntas o por separado, como prefieran, caballeros. Lo que ocurrió después cambió el rumbo de 2 vidas para siempre. Un propietario de plantación del sur de Virginia llamado Coronel James Hartwell compró a Sarah por $300. La subieron a un carro junto a otros 6 esclavizados. Mientras el boom se alejaba, Sarah no apartó los ojos del rostro de su hermana hasta que la distancia borró aquella man para siempre. Grace, en cambio, fue comprada por un comerciante llamado Theodore Brennan, pero no para trabajar en el campo. Brennan se dedicaba a vender sirvientes domésticos a familias ricas del norte, y una niña de piel clara y rasgos delicados podía alcanzar un preste alto en ciudades como Filadelfia o Boston. Aquí es donde la historia toma un giro inesperado que me dejó sin palabras cuando lo leí en los archivos históricos. El viaje de Grace hacia el norte no terminó en una casa de servicio, sino en una cadena de acontecimientos extraordinarios. El barco que la transportaba junto a otros 12 esclavizados fue sorprendido por una tormenta violenta cerca de la costa de Delaware. En medio del caos, cuando el barco empezó a llenarse de agua, las cadenas que mantenían a los cautivos se soltaron. Grace, quien ella aterrorizada, fue arrastrada por una ola y cayó al mar junto a otros 3 prisioneros. Solo ella sobrevivió. La corriente la llevó hasta la costa, cerca de un pequeño asentamiento cuáquero en Nueva Jersey. Allí fue encontrada por Abigail y Thomas Whitfield, conocidos abolicionistas que no tenían hijos. La niña está casi inconsciente, con el cuerpo congelado y murmurando algo sobre una hermana. Los Whitfield la cuidaron durante semanas, cuando nadie vino a reclamarla, ya que Brennan había informado que la niña se había
Perdido en el mar y había cobrado el seguro, tomaron una decisión valiente para Aquila, Ekuka. Decidieron crajlarla como si fuera su pretinal hija. Legalmente era arriesgado, pero moralmente no podían abandonarla. Así nació una nueva vida para Elia, Grace Creation como Grace Whitfield. Aprendió a leer y escribir, estudió literatura, historia y matemáticas. Usaba vestidos elegantes. Caminaba libremente por la ciudad y asistía a reuniones abolicionistas donde escuchó discursos de figuras como Frederick Douglass y William Lloyd Garrison. Con el paso de los años, el recuerdo de su hermana se volvió difuso, enterrado por el trauma y por una vida completamente diferente. A los 24 años se casó con un comerciante llamado Robert Caldwell, un hombre que compartía los ideales abolicionistas de la familia Whitfield. Cuando sus padres adoptivos murieron en Itchen-Bad-Beck-Lockjurs, le dejaron una propiedad en el sur de Pensilvania, una casa de 2 pisos y 30 acres de tierra. Lo que Grace y Robert decidieron hacer con ese lugar cambiaría su voto de una manera que ella jamás habría imaginado. Mientras tanto, la vida de Sarah siguió el camino que vivieron miles de personas esclavizadas en el sur profundo. La plantación Ashwood, propiedad del coronel Hartwell, era una explotación de tabaco donde trabajaban más de 140 hombres, mujeres y niños esclavizados. Sarah creció en los campos bajo el sol, con las manos endurecidas antes de cumplir 10 años. A los 9 recibió su primer castigo, con látigo por trabajar miado lento. Aprendió a no mirar a los ojos al capataz, a volverse invisible para sobrevivir. A los 16 años fue obligada a casarse con un trabajador de campo llamado Marcus. Con él tuvo 3 hijos, aunque solo 2 sobrevivieron. Sarah amaba a Marcus con una intensidad desesperada, el tipo de amor que nace cuando todo puede ser arrebatado en cualquier momento. A veces, en los momentos más silenciosos de la noche, fragmentos de un recuerdo regresaban a su mente. Un rostro idéntico al suyo, una pequeña mano apretando la suya, un eco de una vida que había sido arrancada demasiado pronto. En la primavera de Itchen-Bad-Beck-Lockjurs, cuando la guerra civil ya dividía al país, Marcus tomó una decisión que cambiaría todo. La plantación estaba sumida en el caos. El coronel Hartwell había muerto en la batalla de Bull Run y su hijo, Edmund, no lograba mantener el control. Cada semana más esclavizados escapaban hacia el norte. Nos vamos mañana por la noche, dijo Marcus a Sarah en su pequeña cabaña. Los niños también. La noche del 3 de mayo de Itchen-Bad-Beck-Lockjurs escaparon uno a otra 11 personas. Siguieron a un conductor del ferrocarril subterráneo conocido como Moses, un hombre negro libre llamado Isaiah Cooper, que ya había guiado a muchos hacia la libertad. Viajaron solo de noche, escondiéndose en pantanos y bosques durante el día. Cruzaron caminos secretos protegidos por cuáqueros, afroamericanos libres y personas blancas que arriesgaban todo por ayudar. El viaje duró 26 días. La hija menor de Sarah casi muere de fiebre en Maryland. 2 veces estuvieron a punto de ser capturados por cazadores de esclavos. En uno de esos encuentros Marcus recibió un disparo en el hombro, pero sobrevivió. A pesar del miedo siguieron adelante, impulsados por una esperanza desesperada, fue que sus hijos crecieran como seres humanos, libres y no como própopis. Finalmente, el 1 de junio de Itchen-Bad-Beck-Lockjurs llegaron a una granja en el sur de
Pensilvania, que funcionaba como estación del ferrocarril subterráneo. Exhaustos, hambrientos y cubiertos de polvo, llamaron a la puerta en medio de la noche. La casa pertenecía a Robert y Grace Caldwell. Cuando la puerta se abrió, Grace Patrician, sosteniendo una lámpara. La luz iluminó el rostro de Sarah por primera vez en más de 20 años. Durante unos celes ninguna habló. Fue un silencio extraño, profundo, como si el tiempo se hubiera detenido. Porque frente a Grace estaba una mujer con su mismo rostro, sus mismos ojos y la misma expresión que había visto una sola vez en su infancia sobre un bloc de subastas en Richmond. Y en ese instante imposible, las dos hermanas separadas por la esclavitud comprendieron que el auto, a pesar de todo, las había reunido otra vez. Grace vio a 6 personas desesperadas en la puerta de su casa aquella noche. Un hombre con un vendaje empapado de sangre en el hombro, una mujer sosteniendo a una niña enferma en brazos, 2 pequeños aferrados a la falda de su madre y otros, 2 hombres exhaustos que apenas podían mantenerse en pie. Durante años había escuchado historias parecidas en reuniones abolicionistas, pero ver aquella escena frente a su pretina puerta era diferente. Su corazón, moldeado por la compasión y por las convicciones que había aprendido desde niña, reaccionó de inmediato. «Entrepreneur», dijo en voz baja mientras miraba el camino oscuro para asegurarse de que nadie los hubiera seguido. «Aquí están a salvo». Durante 3 días, Grace y su esposo, Robert Caldwell, escondieron al grupo en el sótano de su granja en el sur de Pensilvania, una de las estaciones secretas del ferrocarril subterráneo. Robert comenzó a organizar discretamente el siguiente tramo del viaje hacia el norte, hacia Canadá, donde la esclavitud no podía alcanzarlos. Mientras tanto, Grace se encargó de cuidar a los fugitivos. Limpió la herida de bala de Marcus, aplicando vendas nuevas y hierbas curativas, y pasó horas enteras junto a la pequeña Ruth, la niña, que estaba ardiendo de fiebre después de semanas de viaje agotador. Con paños de agua fresca y té de plantas medicinales, logró poco a poco devolverle el color a su rostro. Sarah, la madre de los niños, comenzó a recuperar fuerzas lentamente y ayudaba con pequeñas tareas de la casa. Barría el suelo, ornaba utensilios y lavaba platos con una gratitud silenciosa que parecía imposible expresar con palabras. Aquella casa para ella era un santuario después de una vida entera de miedo. Pero fue en la tercera noche cuando ocurrió algo que nadie podía haber anticipado. Grace bajaba al sótano con una bandeja de comida cuando, por primera vez, observó a Sarah con verdadera tensión. Hasta ese momento, había visto solo a una mujer cansada entre muchas otras personas desesperadas que pasaban por su casa buscando refugio. Sin embargo, aquella noche la luz de la lámpara cayó directamente sobre el rostro de Sarah, y algo dentro de Grace se estremeció de una forma inexplicable. Sarah levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Grace y durante un instante el aire pareció detenerse. Ninguna de las dos respiraba, ninguna hablaba. Permanecieron móviles, inmóviles, separadas. Apenas por unos pasos, pero también por más de 20 años de vidas completamente distintas. Yo te conozco, susurró Grace, finalmente con voz temblorosa. No sé de dónde, pero conozco tu cara. Las manos de Sarah empezaron a temblar.
Durante años, había intentado empujar ciertos recuerdos hacia la oscuridad para poder sobrevivir, pero en ese momento regresaron con una claridad dolorosa. El bloque de subastas, el frío de aquella mañana, dos manos pequeñas separadas por la fuerza, un rostro idéntico al suyo alechonzo entre la multitud. Grace, dijo Sarah con la voz quebrada. Era el nombre que no había pronunciado en más de 20 años. La lámpara de Grace se movió ligeramente. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó casi sin aire. Sarah tenía lágrimas en los ojos. Porque eres mi hermana, respondió. Nos vendieron el mismo día, Richmond, Virginia. 15 de marzo de 1839, llevaba su vestido marrón con el borde roto. El subastador nos separó. Nunca olvidé tu rostro, ni un solo día. Lo que ocurrió después quedó listrado en cartas que los Caldwell intercambiaron con otros abolicionistas y que hoy se conservan en archivos históricos de Pensilvania. Grace dejó caer la lámpara y cayó de rodillas. Los recuerdos que durante años habían vivido escondidos en pesadillas regresaron con una claridad brutal. El bloque de subastas, el grito de su madre cuando la arrastraban lejos, el último intento desesperado de aferrarse a una mano exactamente igual a la suya. Durante años había enterrado aquel recuerdo tan profundamente que había llegado a convencerse de que solo era una imagen confusa, quizá un sueño causado por el trauma de haber estado a punto de morir en el mar. No lo recordaba, solozó Grace. Creo que no me permití recordarlo. Sarah se arrodilló junto a ella y la abrazó con la misma fuerza con la que se habían abrazado cuando tenían 7 años y estaban aterrorizadas de separarse. Pero ahora tenían 30 años, y el tiempo había creado entre ellas una distancia mucho mayor que cualquier camino. Grace había crecido en libertad. Había aprendido a leer y escribir, había escuchado música en salones elegantes y había discutido filosofía en la mesa familiar. Nunca había conocido el hambre ni el sonido del látigo. Sarah, en cambio, había vivido todo eso. Grace hablaba con el acento refinado del norte educado. Sarah hablaba con el tono marcado de alguien que había pasado toda su vida trabajando en los campos. Grace llevaba vestidos de seda y encaje. Sarah vestía algodón áspero cosido por ella misma con trozos de tela villa. Grandes gemelas idénticas en el rostro y en la sangre. Y sin embargo, también eran extrañas, separadas por experiencias que ningún lazo biológico podía burlar. Robert encontró a las 2 mujeres abrazadas y llorando en el sótano. Marcus observaba desde un rincón protector pero confundido, dando momento para su esposa. Los niños miraban en silencio a las 2 mujeres que parecían reflejos en un espejo. Durante los 3 días castende, antes de que el grupo continuara su viaje hacia Canadá, las hermanas intentaron reconstruir algo de lo que les había sido robado. Pero cada conversación revelaba nuevas diferencias. Grace hablaba de libros, conciertos y discusiones intelectuales. Sarah hablaba de supervivencia, de jornadas interminables en los campos de tabaco y del miedo constante de perder a sus hijos. Yo tuve padres que me amaban, dijo Grace una noche en voz baja. Sarah la miró con serenidad triste. Yo no tuve nada, respondió. Para ellos, yo no era una persona, era propia. Grace quiso aferrarse a la idea de que la libertad debía reparar el pasado. Ahora eres libre, dijo con urgencia. Irás a Canadá. Empezarás de nuevo.
Sara dejó escapar una risa suave, pero amarga. No sé leer, Grace. No sé escribir. Tengo cicatrices de 20 años en los campos. Marcus tiene una bala en el hombro. Mi hija casi muere en el camino. Nosotros no tuvimos vida. Solo sobrevivimos. El silencio que siguió estaba lleno de todo lo que ninguna sabía cómo decir. Entonces Grace habló de nuevo, impulsada por el corazón. «Quédate aquí», dijo yo. «No tienes que irte. Tenemos la granja. Hay espacios. Podemos ayudarte». Sara la miró con ternura, pero también con firmeza. «¿Y ser qué? ¿Ya tu recuerdo viviente de lo que escapaste? Necesitamos construir nuestra propia vida, no vivir en la sombra de la tuya». Las dos lograron porque entendían que el amor no podía burlar los 20 años de distancia. El 7 de junio de 1862, el grupo partió hacia Canadá. Grace observó desde el porche como su hermana se alejaba por el camino. Igual que Sara la había visto desaparecer años antes, pero esta vez tenían dirección ya, nombre y una promesa de escribirse. Las cartas que intercambiaron durante los años que muestran una relación compleja, llena de cariño, dolor y una verdad difícil de aceptar, que incluso cuando el zoo reúne a dos hermanas separadas por la esclavitud, el pasado nunca desaparece por completo. Sarah y su familia finalmente se establecieron en Ontario, Canadá, un lugar donde la esclavitud no podía alcanzarlos. Allí comenzaron una vida nueva, frágil pero libre. Marcus encontró trabajo como carpintero, utilizando sus manos para construir casas en lugar de cultivar campo de tabaco bajo vigilancia. Sara, con paciencia y habilidad, trabajó como costurera, arreglando ropa para familias del pueblo, y por primera vez sus hijos asistieron a la escuela. Fueron la primera generación de su familia que aprendió a leer y escribir, algo que Sara siempre había soñado pero nunca pudo tener. Zenda, Pensilvania, Grace comenzó a enviar dinero para ayudar con la educación de los niños. Al principio Sara lo rechazó, orgullosa y decidida a salir adelante por sí misma, pero con el tiempo aceptó la ayuda cuando comprendió que podía abrir oportunidades para sus hijos que ella jamás tuvo. Durante los años que se escribieron cartas, las palabras eran amables, incluso afectuosas, pero nunca lograron reconstruir perfectamente lo que había sido destruido en aquel blog de subastas en Richmond. Aún así, se vieron 3 veces más antes de la muerte de Sara en Ichenbabashi. Grace viajó a Toronto en Ichenbabeklokshu, en Ichenijuri nuevamente en Ichenpakchinjukyu. La encuentro era una mezcla extraña de alegría y tristeza. Había abrazos sinceros, risas y recuerdos compartidos, pero también silencios incómodos que recordaban todo lo que el tiempo y la esclavitud habían separado. Eran hermanas que reconocían el rostro de la otra, pero que en realidad no conocían la vida que cada una había vivido. No estaban separadas solo por la distancia entre Estados Unidos y Canadá, sino por un abismo creado por experiencias completamente diferentes. Grace murió en Itzenbadbekbatijirku a los 57 años. Entre sus pertenencias encontraron una pequeña caja cerrada. Dentro había 2 cosas. Un vestido marrón viejo con el borde roto, que había usado el día de la subasta. Su madre adoptiva lo había guardado durante décadas. Y también estaban todas las cartas que Sara le había enviado. 47 cartas escritas a lo largo de 27 años, cada una firmada con las mismas palabras. Tu hermana, Sara. La última carta regó la muerte de Sara y decía algo sencillo pero
profundo. Te perdono por haber olvidado, Grace. Tal vez yo también debería haber olvidado. Quizá habría dolido menos, pero nunca pude olvidarte. Ni siquiera cuando lo intenté. Fuiste el último recuerdo bueno que tuve de antes. Esta historia de ya preguntas difíciles sobre el disuelto, la identidad y la memoria. Dos hermanas idénticas separadas por un sistema que ponía preste a las personas. Si este relato te hizo pensar, compacto o viene ayuda a mantener viva esta memoria.